Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Inmuebles sin filtros. Hoy vamos a estar únicamente Jaime y yo platicando de algo que nos gusta mucho, que son los datos inmobiliarios. Somos un poquito nerds del tema y nos gusta seguir algunas plataformas que nos dan este tipo de información. Y hoy en particular vamos a estar analizando unos reportes inmobiliarios que nos dan mucha luz sobre lo que está pasando en León. Y pues bueno, Jaime aquí le platica más de lo que vamos a hablar. Bueno, pues buenos días, tardes o noches. Como decía Juan Pablo, hoy vamos a tocar varios datos interesantes. Hay unos estudios que realiza una empresa establecida en la Ciudad de México, una empresa que se llama Softec, y tiene varios estudios, entre ellos uno de los más comerciales, por así decirlo, es el DIME. Y realiza el DIME en las ciudades más importantes El país sí, del país. analiza todas las regiones en realidad. Bueno, analiza todas las regiones, pero por decirte, en el estado de Guanajuato solamente hay INE de San Miguel de Allende y de León. Mm, O sea, no hay, Celaya, no hay de otros lugares. O sea, no analiza todas las ciudades, sino las ciudades como más importantes o más relevantes en el tema inmobiliario. Tiene un newsletter también que se pueden inscribir ahí, que yo creo que te manda 1 o 2 correos diarios, donde vienen muchas noticias enfocadas en el tema inmobiliario y también financieras. súper buenas. O sea, Súper no solo publicaciones de ellos, sino que, por ejemplo, hoy mandaron un artículo del Economista sobre lo que está pasando, por ejemplo, con la colocación de créditos residenciales y un crecimiento que se ve en eso. La verdad, información muy bien digerida, muy enfocada al sector inmobiliario. Si no lo siguen, agréguense y no nos está pagando Softec. Simplemente lo recomendamos porque la verdad es una herramienta que utilizamos mucho. Y los DIMES, que es lo que vamos a estar analizando hoy, están fuertemente enfocados al tema de inventarios, de desarrollos y absorción. Digamos que son como una fotografía de lo que está pasando que por cada cuarto de año, o sea, son 4 dimes anuales, con toda la información, y puedes ver la cantidad de proyectos activos, cuánto inventario tienen disponible y cuál ha venido siendo su absorción de un trimestre al otro, ¿no? que ahí, fíjate que del DIME, lo que sí hay que notar y hay que saber decir, tiene una información muy buena. O sea, nosotros lo utilizamos mucho como base de datos. Sin embargo, sí he notado que en las absorciones a veces están como no correctas. Entonces, me imagino que lo que hacen es llamar a los diferentes desarrollos y tratan de ver más o menos Pues yo los inventarios no sé disponibles. cómo sea por sus funcionamientos, pero yo supongo que también es algo como Mystery Shoppers. Ujú. Pero por decir, yo me he encontrado que con ciertos desarrollos que tienen absorciones de 15, 20 unidades y aquí marcan que tienen 4 o 5. Ese es el único, como a veces, que si tú vas a utilizar un DIME, si corrobores sobre todo el tema de la absorción. Todo lo demás lo tienen como muy correcto. En el tema de los precios casi siempre están bien. Obviamente, puedo decir, cuando como analizan fraccionamientos, em, eh, mm, ponen algunos modelos de vivienda, a lo mejor no todos, o ponen el promedio o el medio, así Y es. algo muy importante, como dices, analizan fraccionamientos. Aquí no entra nada de vivienda usada y como lo estuvimos analizando en episodios anteriores, representa una parte muy relevante de las compras. Fíjate que ese sería interesantísimo. Yo, por decirte, en algún momento quise investigar con notarios o si hubiera algún sistema de que registro público tuviera imagínate, a lo mejor no estoy sabiendo todo el tema. Un silo mexicano. No, sino más bien que registro público tuviera públicamente cuántas transacciones se realizaron en el mes, Ujú. bajo qué cantidades. O sea, cuántas, imagínate tu registro público. Promedios máximos Registro mínimos. público de León, ¿sabes qué? En este mes realizamos Cuatro primas, gracias, maestro. porque sería muy fácil hacerlo. O sea, son 400 operaciones que realizamos en registro público, de las cuales 75 vienen de desarrolladores y tantas vienen
de personas físicas, o sea, registro público, pero no, o sea, hablé con notarios y todo y no hay esa base de datos, güey, o sea, O sea, probablemente la tienen ellos, porque todos lo están registrando, ajá. pero no está organizada para poder ser analizada, digamos. No, o sea, yo no sé si siquiera esté documentada, pero la data que tiene el registro público es la data más real que existe. O sea, Con la salvedad de bueno, es que los valores reportados de escrituración. los valores reportados de escrituración y también el tiempo a lo mejor que tapa en registrarse una escritura, pero bueno, eso lo puedes ir viendo ahí. Sí, con la fecha de real de Sí, a las por tú firmas en ahorita en abril y tu escritura se va a registrar en mayo por los procesos que tiene que suceder en catastro, pero bueno, te daré una idea muy buena. Ujú. Entonces, bueno, la intención de esto es, pues simplemente checar algunos datos. También vamos a platicar un poco sobre un estudio de mercado que Juan Pablo y yo realizamos para un terreno en particular aquí en León, en la zona sureste de la ciudad, por donde está la Ibero, en esa zona. em, que nos pidieron para un terreno. Entonces, sacamos también ahí algunos datos interesantes que tenemos en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, empecemos ahorita con la cuestión de León o lo que pudimos encontrar en este sentido. Hoy vemos en León un mercado sano, ¿no? Ujú. Vemos un mercado sano, pero en el límite. Inventarios dentro de un rango sano, ¿no? 30 a 45%. em, Algo interesante que marca aquí es de que en el tercer, por decir, en el tercer cuarto del año del Tercer trimestre. 25, teníamos 228 ventas mensuales, Ujú. ¿no? Estas igual, estos temas de distritos de 228 ventas mensuales te da una idea de cómo está el mercado. Sin embargo, sí he visto algunas variaciones que yo consideraría como de un 10% más o menos, como para tenerlas en esa parte, ¿no? Hoy tenemos 26 meses de Bueno, ese era el inventario. tercer trimestre, Ajá, 26 meses de inventario, esto para fraccionamientos en horizontal específicamente, ¿no? así es. Como lo habíamos analizado en otros episodios, la proporción de vivienda vertical y horizontal en León, apenas la vertical sigue siendo alrededor de un 25%, creo que ahorita más rápido tenemos el dato. En otras ciudades ya es un 50-50. Aquí todavía no estamos en eso y el horizontal sigue siendo lo que está mandando, pero se empieza a ver más presionado y empezamos a ver caída de proyectos nuevos. O sea, son... Tengo aquí el dato exacto. Hoy León cuenta con 85 proyectos activos y 13,000 unidades en inventario en el mercado. 85 proyectos. De estos 85 proyectos, el 33,95%, digo, perdón, de este inventario, el horizontal, o sea, ahí digamos, de todo esto, el vertical, perdón, está en un 26,51%, ¿no? Un cuarto del inventario vertical. Y luego aumenté aquí el inventario comercial en un 33,95%. Aquí a lo que yo veo un tanto de lo que está sucediendo también en León, que no sé si tú lo sientas así, el, los proyectos verticales tuvieron un boom, han tenido un boom en León, los proyectos grandes como del 2022. Fue fuertemente 2018 a 2023, Ajá. que fue como esta segunda ola de nuevos proyectos, la primera llegada de departamentos Verticales grandes, o sea, verticales grandes, más de pero con nuevas tipologías en el sentido de cajón, con la presentación de los formatos de una habitación y formato log que básicamente eran inexistentes en León antes del 2017. Así O es. sea, prácticamente no habían y empieza a llegar esto, pues obviamente por el tema de tratar de dar con un ticket Ajá. y pues hacer accesible. Entonces empiezan a surgir las unidades verticales de 35, 45 metros cuadrados que no, básicamente no existían Así es. antes del, al menos Warner de Bell residencial, antes del 2018. Se mantiene y veíamos justo en el DIME, se mantiene una absorción constante de vertical en el que teníamos para el 2022 en nivel residencial,
que el nivel residencial en vertical es lo que vamos a encontrar entre los 2 y 5 millones de pesos, Ajá. más o menos, ¿no? Eh, para 2022 eran 395 unidades anuales. 2023 se mantiene casi igual, 396. 2024 es a bajar, 363, es un 10% menos. 2025 se mantiene 359. Pero veíamos un dato que nos llama la atención. Ahorita lo reportado para este primer trimestre son 98, Ajá. que igual y es muy aventurado extrapolar, pero si multiplicamos eso por 4, Ajá. la lógica es que estarías pegándole a los Sí, 4 manteniendo ese pero ritmo. acercándote un poquito a los rangos de 2022-2023, donde había una absorción un poquito más grande. Y yo esto lo conjuntaría con que en los últimos años, muchos proyectos verticales que se anunciaron, además que lo hemos platicado N veces aquí, y que no se fueron concluyendo por diferentes razones, se aparecen aquí como inventario, pero no es un inventario que esté listo para colocarse, número uno. Y también siento que se desincentivó un poquito por un momento el desarrollo vertical en los últimos años, por costos de tierra o costos a los que tendrías que salir a vender. Entonces, creo que para los próximos años, entre un aumento en la demanda y una oferta un poquito más contenida, podemos ver una evolución mayor en los precios, porque lo que ha pasado en los últimos años es que se ha mantenido bastante estable el tema de los precios, con excepción de nuevos proyectos. Con excepción de nuevos proyectos, pero algo que no sé cómo pudiéramos interpretarlo, está sucediendo ahí. Tú dices, ok, se mantiene el nivel de precios prácticamente en una constante de un par de años para acá, ¿no? Y más inflación, básicamente, o Más inflación. inflación. Algo importante que notar es que en León el segmento que manda hoy en día es el segmento medio. O sea, el 66% de todas las unidades horizontales activas son parte del sector medio. ¿Que representa qué valor? Aproximadamente 1.9, entre 1.9 2 millones de pesos más o menos. Exactamente 2.009.000 pesos, ¿no? Que ya digamos que cruzamos el umbral de los 2 millones. Pero algo que llama mucho la atención, que esto ya lo hemos platicado en ocasiones pasadas, es la desaparición prácticamente total de la vivienda social. Por eso puede estar ligado a las políticas que se vienen de parte de Infonavit, de la vivienda del bienestar, y bueno, lo que platicamos con O Alex sea, de entre el específicamente. 2022 y 2025, la caída de ventas en el segmento social cayó un 91%. ¿Y tú por qué crees que sea? Tú estás Yo, metido en ese a segmento. ver, yo lo que veo mucho en esta parte, digo, la reforma de vivienda de Infonavit acaba de salir apenas el año pasado, donde se prevé que la vivienda del bienestar pueda dar, o sea, facilidades o asequibles de vivienda a cierto sector económico de la sociedad. Entonces, gran parte de lo que yo veo hoy en día y que ya hemos platicado aquí anteriormente es que la vivienda social vive del volumen. O sea, para el desarrollador inmobiliario, la vivienda social tiene que venir con el volumen. Sin embargo, hoy en día nos hemos encontrado con una, o sea, es muy dispareja el costo de la tierra con lo que tú le puedes echar encima de la de ellos, ¿no? Entonces, para que tú una vivienda de interés social te dé los márgenes para tú salir a la venta, no sé, entre 650 y 800.000 pesos, tú no puedes pagar la tierra arriba de 300 a 375 y ya no estoy volando 400 pesos al metro. Entonces, imagínate hoy en día, eh, obviamente, para tú poder acceder a construir vivienda, pues tienes que tener vialidades, factibilidad de agua, que estés dentro de una región considerada dentro De la mancha urbana. de la mancha urbana y de un ordenamiento territorial que tenga usos de suelos Ujú. para esta Sí, bueno, parte. no toda la tierra, puedes encontrar tierra a ese precio, pero no necesariamente te va a servir Ajá, si no hay acceso a transporte. sí, no hay acceso, que no esté pavimentado, que no tenga servicios y que aparte lo más importante es que existe un mercado latente que te pueda comprar. Entonces, yo
pienso que ahí es donde viene esta disparidad donde, oye, pues, ¿dónde vas a encontrar en 350 pesos metro tierra? Pues, en tierra agrícola, Ujú. ¿no? Y pues tierra agrícola no tiene los accesos ni los servicios. Sí, no cumple con muchos de estos Y requisitos. siento que eso es lo que ha pasado. Yo conozco varios desarrolladores que han ido migrando por el tema de la vivienda de interés social hacia vivienda de interés medio, ¿no? Y también otra parte que ha sucedido es que me parece que desapareció el plan Línea 3, que Línea 3 era este producto donde tú como desarrollador empezabas pues, hacer una especie de preventa y el Infonavit te pagaba a ti, aunque no estuviera construido, pues, como Sí, te financiaba. te financiaba gratis, ¿no? O sea, tenías un financiamiento gratis del 70-75% donde te daban ese dinero y tú tenías 6 meses para entregar la vivienda. Entonces, la verdad era un gran negocio para el desarrollador porque solamente tenía que invertir en la tierra. Pero bueno, esto es un tema muy cañón que se ve en esta parte. Sí, porque si está bajando esa oferta de vivienda social, la demanda debe de continuar. Probablemente debe ser de las demandas más activas, porque creo que además aquí juega un factor importante el tema de que este segmento de mercado es el que más comúnmente está ligado a recibir programas sociales que dan que entre otros usos podrían tener esta capacidad para que adquieran casa. Y si no existe la oferta, vamos a estar rezagados de inventario en lo que Infonavit logra echar a andar la vivienda del bienestar, que eso puede tardar, bueno, al menos no sabemos de algo que ya esté pasando de vivienda del bienestar en León, ¿sí? Tú ya Pero, tienes. bueno, ahí hay dos puntos interesantes que notar que a mí me han llamado mucho la atención, que también tenemos esos datos aquí recientes, es en León, en la ciudad de León, según los últimos estudios de la Maya, por decir, en el 2024, que hace estos estudios de niveles socioeconómicos, marca que la ciudad de León concentra aproximadamente entre un 65%, o sea, entre un 65%, la población está de C menos a B más y D E. Esto quiere decir que concentran ingresos de abajo de los 16,000 pesos. Un 60-62% de la población gana menos de 16,000 pesos. Esto quiere decir que yéndote a las reglas naturales de vivienda, esta población puede pagar 5,000 pesos mensuales, ya sea de renta o de vivienda, que para pagar tus 5,000 pesos mensuales de una hipoteca, pues tendrías que estar comprando algo de 600,000 pesos para La encima. bebida, esa ya no está, Entonces, ahí es un gran tema, o sea, por este tema de la vivienda del bienestar. Ahora, yo veo ahorita hay mucha búsqueda de tierra en León para vivienda de interés social. Yo siento que está muy manoseado el tema de cómo están buscando la tierra. He tenido yo varios acercamientos medio raros, no directamente de los desarrolladores. no, es que la verdad no me ha quedado muy claro, pero al parecer creo que quien está comprando la tierra son los constructores para poder dar Presentársela y cuando a el lo proyecto y el pedacito. pero ha sido ahí un tema medio complicado, no he entendido bien la línea hacia dónde va, Sí. pero a mí me han buscado varias personas como para este tema y pues bueno, es algo importante ahí que notar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo de León, hoy tenemos este es el punto al que quería llegar, el 76,5% del inventario de León es horizontal. Ok, sigue siendo una ciudad muy horizontal. Muy horizontal. Ok. Que ahorita que entremos, que vamos a hacer una comparación con Guadalajara, está al revés. Pero Ujú. lo que pasa es de que hoy León tiene un chingo de tierra todavía, o sea, tiene Ujú. muchísima tierra y Urbana. urbana y tiene, o sea, relativamente en comparación con ciudades grandes y en comparación con lo vertical, hay todavía ciertos lugares donde no es lógico comprar un departamento, Ujú. ¿no? Sí, que se ha tratado de impulsar la verticalización un poquito, pues como con calzador, o sea, no necesariamente era la zona, sobre todo si, o sea, ¿por qué desarrollar un edificio al lado de hectáreas vacías de tierra en breña? Así O es. sea, como que O, eso. o también al lado de oferta de vivienda Ujú. horizontal. Sobre todo eso. Sí, o sea, eso es, pero pues hay casos en León donde ha tenido éxito esto. O Ujú. sea, pero yo siento que es más una cuestión emocional
o una cuestión de moda? Ahí Mercadolog, que digo, sobre todo los proyectos que han logrado vender vivienda vertical en zonas no muy urbanas, digamos, muy céntricas y donde ya no haya oferta horizontal, muchas veces es por la potencia de la marca, sí, del desarrollador y de lo que te ofrece el desarrollo. Caso muy puntual, la campiña del bosque. O sea, la Sí. campiña del bosque tiene una muy buena absorción vertical y horizontal también. Y como que dirías, oye, ahí compiten entre ellos directamente porque luego a veces se acercan los valores, pero ahí es la potencia del desarrollo y el atractivo que tiene para vivir ahí lo que empuja mucho sus ventas. Porque si sacas esos edificios de la campiña y los pones en el terreno de al lado, difícilmente los vendes. No, pero ahí también te metes ya en un concepto de estos, o sea, de estos, que aunque la campiña no funciona así, pero de estos macrodesarrollos que son mini ciudades, Ujú, ¿no? Y tú puedes hacer un ecosistema ujú, dentro, como pues en Querétaro está Cibatao, ujú. Siquia o El Refugio, que ellos también construyeron Cirándaro en San Miguel de Allende. Y por cierto, en San Miguel de Allende, en Cirándaro, hay casas de 2 millones de dólares y hay departamentos de 2,5 millones que conviven. De dólares también. No, 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 de pesos. de pesos. O Mm. sea, estás hablando que hay casas de 40 millones de pesos y casas de 2,5 millones de pesos Órale. dentro de un espacio de 120 hectáreas, que también tiene campo de golf y tiene tema comercial, pero han podido convivir ahí como estos ecosistemas, como... Sí, pues algo muy similar a lo que pasa en el molino, que tienes, como en el episodio de Arturo lo platica muy Sí, se mueve, no, en Monilo encuentras vivienda hoy en día. Yo tengo una casa en 3,9 millones de una planta y y de ahí hasta lo que hasta lo que quieran, hasta es muy alto. muy, muy altos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con esto, la lectura del mercado real está completamente concentrado en León. Y ¿tú qué piensas que sea el tema de León? O sea, ¿cómo ves el tema de sus absorciones en el mercado, güey? O sea, Yo creo que ha habido, sí se ha alentado un poquito la colocación. Yo siento varios fraccionamientos con colocaciones más lentas y me doy cuenta de eso porque te empiezan a buscar un poquito los gerentes de ventas, a veces hasta nada más para tocar base como de, oye, ¿tú cómo has sentido? Te das cuenta que se ha ralentizado un poquito. Creo que está costando trabajo para el mercado aceptar los nuevos tickets. Las tasas mucho tiempo no ayudaron porque estaban también relativamente altas. Y tasas no solo para pedir el préstamo, sino la comodidad de tener el dinero en el banco, lo comparabas contra pagar una renta. Y como la renta, así más o menos como regla de dedos, si tú tomas una hipoteca, ahí y metes el enganche el 20%, pides prestado el 80%, tu amortización va a ser, o sea, la renta va a ser el 60% de esa amortización, ¿no? así es. Casi siempre. Entonces, cuando las tasas de rendimiento en el banco, literalmente de CETES, de muy bajo riesgo, están altas, hay poco incentivo para invertir. Sí, claro. Y también tienes eso, y los créditos están altos, y hay disponibilidad de inventario en renta, pues lo tomas en renta. Lo que empezó a pasar, y que lo hemos platicado aquí, es que se empezó a colocar todo el inventario en renta y se empezó a complicar. Busca hoy casas de 6,000, 7,000 pesos en el sur de la ciudad y vas a batallar. No, 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 no O sea, existe. y las que hay se colocan con una velocidad impresionante. 1 a 2 semanas de colocación es un tiempo muy corto de inventario en renta. Entonces, eso te habla de que, y ya lo habíamos dicho, en las épocas que la economía no da para comprar coche, pues aumentan los servicios de mantenimiento de los coches. Entonces, en esa misma analogía, aumentan las rentas, se coloca el inventario y puede ser que estemos entrando en una etapa en la que dos cosas. Haya un buen incentivo para quienes quieran invertir en cierta vivienda, no toda la vivienda es atractiva para invertir para renta, porque creo que el problema que estamos viendo también se liga mucho a un tema generacional. O sea, las nuevas generaciones, o sea, tú ve tu inventario total de clientes, Ujú. cuántos tienen
20 a 30 años, obviamente igual y por ingresos todavía no están activos, cuántos tienen 30, 40, cuántos tienen 40 o más, y fíjate cuál es el comportamiento. Hay un poco, yo veo poco interés de comprar Sí, en nuevas yo generaciones. pienso que es un tema también, no sé si quisiera llamarle gratificación inmediata o tema de cortoplacista, no sé cómo llamarlo, pero por decirte, tú encuentras en León casas que valen, un ejemplo, 7 millones de pesos y en un buen deal la andas consiguiendo en unos 25 en renta, ¿sí? 25, 28, lo más del molino, ¿no? O sea, 25, 28 mil pesos en renta y la casa vale 100. Entonces tú estás pagando 25 mil pesos al mes por vivir en una casa de 7 millones. Que Si la la, hipoteca serían 60. si no, si la quisieras comprar para que la mensualidad te quede en 25 mil pesos, tendrías que dar 4,5 millones de pesos, entre 4,5 y 5, ponle 5 por la escritura y todo eso. O sea, tendrías que sacar de tu bolsa 5 millones para comprar esa casa, Y que te voy a hacer lo mismo. pagar 25 mil pesos al mes durante 20 años para vivir en la misma casa con la cual nomás puedes hacer 25 y tienes esos 4,5, ¿no? Con sus rendimientos. Entonces, pues esto es así como una técnica como el judío, ¿no? El judío agarraría a lo mejor esos 4,5 millones, los pone en un local o en una bodega, algo más comercial, que te dé los 25 mil de venta y con eso pagas tu renta donde estás viviendo hoy en día, ¿no? Quizá, que ahí en esa parte, pues bueno, cada quien en esa... Ahí es donde creo que entra mucho las diferentes estrategias de inversión que tenga cada quien. O sea, y está también luego el aspecto emocional de ser el dueño de tu casa y de lograr ese, creo que es un logro personal, Claro. tener ya tu vivienda. Y, o sea, como padre de familia, yo creo que es para mí es importante Sí, tener un espacio donde, o sea, que sepa que es mío, aunque se lo deba al banco a 20 años, pero algún día va a ser mío. O sea, sí. siento que eso juega mucho, ¿no? Pero también existen esquemas, o sea, el tema hipotecario lo hemos platicado muchas veces. El tema hipotecario, justo en un mercado como este, es una gran herramienta para con las oportunidades que puede haber ahorita de los precios se han mantenido un poquito estables. Ajá. Entonces se ha detenido y sin embargo estamos teniendo inflaciones que yo considero que son superiores a las reportadas y ahorita con la que se viene bueno, me estaban platicando que ya están hablando varios proveedores con gente de la industria a decirles aumento de precios por el tema del petróleo, ¿no? Ah, Entonces sí. eso va a generar una presión inflacionaria y ahí es donde tú, con una hipoteca, tal vez no ganas en el corto plazo, pero en el largo plazo tienes una gran ventaja. Y genera una oportunidad para el inversionista porque al desembolsar solo un porcentaje del valor de la propiedad, tú te vas quedando con la plusvalía total del Sí, inmueble y vas recibiendo con la renta de tu inquilino un porcentaje, el 60% de la amortización con la renta de tu inquilino. Cuando haces el análisis de flujo, hemos visto que arroja números bastante buenos, difíciles de encontrar en otras. sí, en unos 6, 7 años estás llegando al punto de equilibrio del... Sí, también traes rendimientos, o sea, tu retorno real, asumiendo venta del activo en el año 20 cuando se acaba la hipoteca, pues tienes rendimientos anualizados del 17-18%, que yo creo que son muy buenos, en el supuesto de que la plusvalía sea sostenida, cosa que sí ha sido el León en los últimos años. Sin embargo, pues bueno, como todo, existen ciclos. Entrando al tema de hipotecas, había un dato muy importante que mandaste, que era que BBVA es el principal colocador de hipotecas en León. Y cómo genera una sensibilidad de las políticas de BBVA si de repente baja o sube sus requisitos para colocación de crédito o mueve sus tasas, eso tiene un impacto directo en cómo se coloca la vivienda en la ciudad. Lo que está interesante de BBVA, que no sé si coincidas conmigo, es de que muchos de los créditos, tuvimos aquí a Rentería, o sea, muchos de los créditos que se inyectan en el mercado inmobiliario, en hipotecas, vienen de estas dos franquicias que son Creditaria y SOC. Sí, son Entonces, franquicias de países de país. son franquicias de brokers que ellos cobran una comisión bancaria y que trabajan con 8 o 9 bancos, ¿no? Que son todos los bancos, a excepción de Banbajío y BBVA. Y aún así,
O sea, con estos brokers que están, o sea, porque el banco le otorga los créditos a sus clientes o hay mucha gente que recurre a su banco, más aparte tienes a estas franquicias promocionando tus productos hipotecarios que no trabajan con BBVA y aún así BBVA les gana en su colocación de créditos. Y Tienen muy bien montado su equipo, ¿eh? sí, o sea, hipotecaria nacional. Luego trabajan mucho con fraccionamientos. Sí, bueno, tienen beneficios de tasa con fraccionamientos. Ahora, yo aquí metería este punto también importante. Este dato que obtuvimos de que BBVA comanda el tema de créditos hipotecarios para vivienda es de vivienda nueva, Ujú. ¿no? O sea, En la vivienda usada, quién sabe qué está. en la vivienda Ya, que se te puede estar hablando su estrategia de llegar a los fraccionamientos. porque sin BBVA tú puedes hacer un convenio con ellos si tú eres fraccionador y te dan una mejor tasa. Y se le llaman oferta inigualable. Ajá, oferta inigualable, ¿no? Sí. Entonces, pues, En segundo lugar está Scotiabank, que me hace sentido. Pues sí, vemos Scotiabank ha sido el rey. Yo para mí Scotiabank es como si fuera el rey, ¿eh? Pero bueno. Y me llamó la atención Infonavit prácticamente fuera. Yo creo que se ve mucho en cierto segmento quienes tienen ya el beneficio de Infonavit. Quieren utilizar un crédito hipotecario, pero se aprovecha para sacar dinero a su subcuenta. Yo creo que algo que pasó también con la reforma reciente es que se generaron ciertos temores de qué iba a pasar con el dinero de tu subcuenta y que si iban a haber restricciones de uso. Y sobre todo me tocó con ejecutivos bancarios que estaban muy ávidos de, oye, no sé qué les habían dicho en los bancos, ¿verdad? Pero de ya tengo que usar mi subcuenta, compra algo con tal de ya ¿Ha- sacar ese ¿Has, dinero. has hecho algún crédito Cofinavit en los últimos 6 meses? Sí, Es un dolor, ¿no? sí, sí. O sea, es un dolor. Bueno, y los Infonavit puros también. No, bro. O sea, no, Sí, sí, eso, pues a lo mejor tenemos que trabajar con gestores. con gestores, güey, que O te sea, cobran no, una lana. No, pero digo, eso- nunca he hecho personalmente yo el proceso. no, ni yo. Pero me imagino que, o sea, lo que sí me ha tocado es integrar expedientes y si te equivocas en el expediente, al menos esa fue mi experiencia hace tiempo, lo llevabas y estaba ya el expediente. Te lo reciben y no te dicen si está bien o está mal. No. Te enteras en 15 días que estaba mal porque el INE salía recortado. No, 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 no. Entonces tienes que volver a integrar, ya perdiste 15 No, días. pero es un dolor de cabeza. Yo no sé por qué, pero yo en los últimos 6 meses he tenido 3 operaciones Cofinavit que se han llevado más de 6 meses, güey. Wow. Seis Muchísimo meses, tiempo. güey. No, y pues Seis necesitas meses, güey. muchísima paciencia al vender. 6 meses, güey. O sea, ¿En producto nuevo o usado? no en producto usado, güey. Sí, pues, o sea, O sea, hay que andar o renegociando sea, los no, es que, plazos. ¿sabes qué? Te piden o sea, me pasó en un caso que el aval, haz de cuenta que pasó todo lo de, o sea, se ingresó a Infonavit, güey. Y luego, no recuerdo por qué no alcanzamos a firmar y entonces se venció el crédito del banco. Lo tuvimos que volver a meter y cuando lo metimos se dieron cuenta que el avalúo, haz de cuenta que en el predial decía fraccionamiento León Moderno y en el alineamiento y número oficial decía León Moderno y en el avalúo decía León Moderno. Entonces tenía que decir fraccionamiento. Nomás para cambiar el avalúo tardamos 3 semanas. Y se volvieron a vencer las cartas y se volvieron. No, no, Híjole, no, que la. güey, Sí. un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. Pues bueno, es de esperarse pues, una Y sí, institución de opiniones. no, y los créditos también puedo decirte de links, dolor de cabeza. No, bueno, todos estos son mucho más ¿Cómo se ha complejos. manejado un Fobiste? En el mucho fraccionamientos, los que quieren utilizar ese tipo de crédito les cobran un extra porque se llenan literalmente un costo financiero y administrativo llevar a cabo ese tipo de créditos. Así es. Pero pues sí, o sea, me llamó la atención que Infonavit relativamente Fuera, como otorgador de créditos, pues, ¿qué está pasando? Como si se supone que estamos tendiendo a un sector más formal de la población, o sea, empleo más formal, esto debería estar en aumento, no en decremento. Pero también está ligado a que no hay producto social. no hay producto social, pero también si tú le echas números financieros, o sea, es mucho más barato un crédito de banco que de Infonavit, güey. Sí, claro, pero si quieres usar el dinero de tu subcuenta, tienes que meterlo a Sí, fuerzas. sí, sí, pero aún así, o sea, Digo, tiene que ser una buena cantidad de dinero la que tengas en tu subcuenta para pero hacerlo. la mayoría de la gente no lo tiene tanto, Sí. ¿no? Entonces, bueno, Ahora entramos un poquito al tema
de los comparativos de los dimes de León y de Guadalajara. Eso está bien, un poquito de contexto, o sea, yo creo que, a ver, León y Guadalajara de cajón geográficamente estamos muy cerca. Creo que hay o sea, me sorprende que no hay más conexión entre las ciudades, al menos culturalmente así, porque León históricamente es una ciudad que la creció, sobre todo en el último siglo, gente que vino de Jalisco, de los Altos de Jalisco específicamente. Pero siento como que de cierta manera estamos un poquito desarticulados, a pesar de que estamos a tan solo 2 horas de entrada a la ciudad. Ya con el tráfico de Guadalajara puedes hacer 3 horas y media a centro de Zapopan, pero la cercanía creo que es relevante. Vemos muchas marcas de Guadalajara, de restaurantes que han estado, por ejemplo, por acá. Algunas no les ha ido muy bien, otras les ha ido muy bien. Siendo dos ciudades cercanas, obviamente son diametralmente distintas. Guadalajara creo que veíamos 4 veces más grande que León en población. Así es. Incluso un poquitito más. Eh, y y sin embargo, pues bueno, traemos aquí los datos del INE para hacer una comparativa más específica sobre lo que está pasando allá y lo que está pasando acá. En Guadalajara, actualmente hay 339 proyectos activos, un inventario de 40,000 unidades. Nos tenemos 85 proyectos en León. Lo de 85 proyectos en León, o sea, 4-1. León con 13,000 unidades. Guadalajara. Este dato está muy interesante. Guadalajara tiene una composición completamente inversa a la de León. En cuanto casi igual, o sea, inversa, o sea, espejo. León es el 75% de la oferta es horizontal. No, no, o sea, tres De- cuartas partes. 3/4 partes es horizontal, 25% es vertical. Y Guadalajara es al revés. 1/4 parte es horizontal y 3/4 partes es vertical. Aquí, bueno, yo creo que lo que dices, ¿no? Aquí que sigue existiendo tierra, la verticalización, digamos que es un proceso relativamente reciente y todavía puede haber zonas en donde no sea necesario verticalizar, como si vives en Guadalajara por la dinámica misma, es por el puro tráfico de la ciudad. Guadalajara debe de tener una mayor demanda vertical por lo que implica ya trasladarte en la ciudad. Si quieres estar en un cierto punto, pues eso te obliga a vivir en un departamento para no pasártela en el coche, ¿no? Ujú. Pero sí te puede hablar un poquito de lo que va a pasar a futuro. O sea, siempre ver ejemplos de ciudades más grandes, de ciudades pues, que son punta de lanza en diferentes cosas, como puede ser Guadalajara, como puede ser Monterrey, creo que te da una pequeña visión de futuro de lo que puede venir a León. Igual y no vamos a llegar a esta proporción que tienen ellos, pero yo sí veo con esto que León tiene mucho potencial para crecer todavía en vertical, porque no recuerdo el dato específico, pero en mismo Querétaro en su proporción vertical creo que estaba pegado al 40%, ¿no? Fíjate que ahí sí no tengo el dato. Hay que checarlo y lo Hay que checando, checarlo, que me acuerdo que te lo habíamos porque visto. algo importante es que Guadalajara, entre el 2022 y 2025, perdió la mitad de su volumen horizontal. O sea, en 3 años Dejó de ofrecer, o sea, se colocó ese inventario y y ya perdió no voy de el inventario nuevo. 50% de su Yo oferta hubiera pensado que horizontal. esto llevaba más tiempo pasando, o sea, fue muy acelerado. Fue muy acelerado, muy acelerado. O sea, muy acelerado en ese sentido. Entonces, esa parte lo que nos dice es que Guadalajara perdió toda esa parte y se fue armando una transición al mercado vertical. Ujú. En León se ha protegido mucho el mercado horizontal. ¿Por qué? Yo pienso todavía, ¿Por políticas públicas? deja de políticas públicas, simplemente por la escasez de la tierra. O sea, Pero aquí hay un dato que está brutal. Veíamos que León en el 2022, que fue un muy buen año de colocación vertical, estaba colocando, nada más para ver un solo segmento, en el nivel residencial, estaba colocando 395 unidades anuales. Ese mismo año, Guadalajara colocó 2,737.
En el residencial, solamente en el residencial, Sí, o sea, 7 veces, 7 veces más, güey. cuando la población no es 7 veces más grande. Si vemos el año más reciente, 2025, León colocó 359, Guadalajara colocó 4,401, o sea, ya se fue, que son 10 veces más, 12 veces más. 12 veces más, güey. Y en lo que va del año, León colocó 98 y ellos 985. 10 10 veces, veces más, güey. 10 veces. 10 veces más. Pero fíjate en este dato, otra vez volvemos al nivel social. En el nivel social, en lo que va del 2026, León colocó 14 unidades y Guadalajara 22, güey. Fíjate, ellos ya, y se ve que están teniendo un decremento considerable de inventario social, porque en el 2022 se colocaron 978 unidades, y ese, digo que es decremento del inventario porque estoy seguro que ese segmento sí tiene la demanda, sí, para verse sostenido, simplemente seguramente se dejó de impresar ese tipo de producto. Tan solo en el residencial estamos, o sea, nos llevan 10, venden, o sea, 10 veces más. 10 veces más, y la población es 4 a 1. ¿Qué pasa? O sea, yo creo que existe, obviamente la dinámica de ciudad debe de tener un impacto muy relevante en esto. ¿Has estado en Guadalajara recientemente? Sí, 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 está. ¿Cómo te va con el tráfico? Sí, no, es una locura. A mí a veces lo siento peor que el de la Ciudad de México. Y creo que eso es uno de los más grandes factores que impulsan Y que es la gente se quiera este, acercar a ciertas zonas y evitar estar en el coche todo el tiempo. y eso que de este segmento que estamos hablando, que es el vertical, León tiene un promedio de 45,000 pesos el metro y Guadalajara 62,000 pesos el metro. 20,000 pesos por metro arriba. Así El es. costo de construcción debe de ser básicamente el mismo. Pero el costo de la tierra, El ¿no? costo de la tierra no, pero ¿crees que sea 50 No, yo creo que también el costo de la mano de obra debe ser más caro ya, ¿eh? un poco más? Sí, un poco más. Un poco más debe ser más allá. Los costos de escrituración son más altos. Supongo que también, digo, todo lo que tú quieres hacer en Jalisco en el tema de registro público, municipio y eso es más caro que León. Entonces yo supongo también que permisos y toda esa cuestión debe ser un poco más cara. Pero, pues en esa situación, también, ¿qué pasa ahí? Si tu población es 4 veces más grande y tú estás vendiendo 10 veces más, pues quiere decir que el sentido de inversión en bienes raíces en una ciudad como Guadalajara es mucho más alta que León. O sea, no solamente. También el poder adquisitivo en general, obviamente. Así es. Fíjate que yo fui a un recorrido de edificios hace como 6 meses a Guadalajara y fuimos a dos en particular, ¿no? Que si me hubieras dicho los hago en León, yo te hubiera dicho, ¿por qué ahí? Aquí el factor que está detonando que se desarrollaran ahí era la cercanía del tren ligero. Y el tren ligero de Guadalajara, que bueno, tren ligero, no sé qué es el transporte público, es sí, metro, te deja en las zonas más buscadas, dígase como pues, alrededor de Providencia y esa zona de Zapopan, y ya te permite alejarte, pero de nuevo, el factor coche. O sea, que si tú aquí en León, tú puedes atravesar de lado a lado en un pésimo escenario en el peor horario tráfico, pasando por Boulevard Aeropuerto y por Cloutier para incluir los peores 2 puntos de tráfico, te avientas 45 minutos. No, no pasa de eso. Y en Guadalajara eso ya no sucede, o sea, eso te puede pasar para circular apenas 1 kilómetro. Acá estamos hablando de que te avientas un cruce de 15, 20 kilómetros. Entonces creo que la dinámica de ciudad va generando un cambio, pero sobre todo Guadalajara siempre ha sido y se ha posicionado más también como una ciudad no solo industrial, sino de servicios. Y siento que el mercado de la gente que trabaja en el sector servicios Ajá. está en estos centros comerciales o corporativos que demandan también una cercanía. León ha querido dar ese brinco con edificios corporativos y bueno, a mí de cajón la señal que manda Banco del Bajío de traer ese gran corporativo a la ciudad. Creo que es un statement de, oye, pues queremos participar en ese tipo o ser ese tipo de ciudad, ¿no? Al menos eso me parece que es la señal.
Sin embargo, para llegar a multiplicar 10 veces nuestra absorción, pues, estaríamos súper, súper lejos, ¿no? O sea, estaríamos en esa parte súper lejos y también, Bueno, no 10 veces porque es 4 veces más grande, pero 2 veces. Sería duplicar nuestra absorción vertical. o sea, por decirte, nosotros tenemos, a ver, aquí un dato bien interesante, fíjate. El metro cuadrado registrado en el DIMEC más caro en León es de una Bell en 91,000 pesos el metro. Ujú. Y de ahí baja hasta 65. ¿Cuál es el siguiente proyecto? 65,000 pesos el metro en Terrazas del Molino y Ponticelli. Y 65,000 pesos el metro. O sea, tienes lo más caro 91 y bajas a 65. O sea, en esa parte. Y en Guadalajara, déjame te digo el valor por metro cuadrado, cómo está ahorita en lo vertical. ¿Cuánto crees que sea el valor más alto? 100,000 en todo kits. 175,000 pesos el No metro, fregues. güey. Sí, Vertical. vertical. En ¿En una dónde? torre que se llama West Point, en la colonia Royal Country. Son 14 departamentos, güey, de 97 metros en 17 millones de pesos. Wow. Luego de ahí baja a Naramba, Torrebelt, con 151,000 pesos. Pero nomás para que te des una idea. Entonces el promedio debe de ser más alto de que 60,000, Fíjate ¿no? que no. Hay 14 desarrollos verticales que están arriba de los 100,000 pesos. 14 desarrollos que están arriba de 100,000 pesos. Y hay exactamente, nomás para que te des una idea, 19 desarrollos que están entre los 90 y los 99,000 pesos el metro. Es decir, nuestro precio por metro cuadrado en León más caro es de 90,000 pesos y de ahí se baja hasta 65 el que sigue. Cuanto en Guadalajara existen 33 proyectos arriba de 90,000 pesos el metro. No, pues a ver, y de los metrajes promedios, los Trajes con estos de 90,000 pesos, traemos un promedio de 99 metros. ok, o sea, son Sí. departamentos de 100 metros cuadrados de 10 millones de pesos para ti. Sí, ahora vamos a los precios de departamentos, güey, que eso también está interesante. El departamento más caro está en 27 millones de pesos, güey, con 100,000 pesos, 107,000 pesos de costo, 248 metros. Hay departamentos de 20 millones, fíjate, este dato es interesante. Hay un departamento de 18 millones en 49,000 pesos el metro. Y de los más caros, ese que te digo de 175,000 pesos el metro mide 97 metros. O sea, un departamento de 97 metros en 17 millones. Con esos de compras en las mejores torres de León, 260 metros en ubicaciones súper privilegiadas. Así es. Sí, hay una diferencia. Y a ver, Ellos marcan, fíjate que ahí viene una cuestión bien interesante. Tienen un proyecto de interés social que marca una absorción de 17 unidades. Y la realidad es que no tienen absorciones interesantes, ¿eh? Mira, hay una torre que tiene 7 de absorción mensual y el promedio de venta está en 8 millones. Y venden 7, güey. Luego hay otros que el precio promedio está en 14 millones y venden 5 al mes. no están malas esas absorciones, No están nada malas, güey. Nada malas. han hecho bastante bien. Bastante cómodas, así es. A ver, si lo contrastamos con León, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, en Guadalajara el segmento más alto debe de ser considerablemente más grande en porcentaje que en León. ¿Me explico? O sea, no solo en cantidad absoluta, sino el porcentaje. León es una ciudad pues muy polarizada económicamente. Estamos denominados por el México como una de las ciudades con mayor cantidad de pobres proporcional a la población, con gente que vive debajo de lo que se llama la línea de la pobreza o con un ingreso mínimo. Entonces, pues bueno, eso
lo que me haría pensar es que las absorciones de León de nivel medio para abajo sean considerablemente más altas que las de residenciales hacia arriba. Y sí, si haces la suma, sí se lleva Sí, un porcentaje fuerte, pero no va tanto en proporción con la población como está segmentada, porque la vivienda vertical en León no atiende todos los mercados. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, está fuertemente enfocada en residencial plus, con pocos desarrollos, mucho residencial, casi nada de nivel medio vertical, casi nada, y algo de económica y social en los proyectos que se ven sobre todo más hacia el sur de la ciudad y en la zona de las joyas, de edificios de planta baja más cuatro, enfocados en estos segmentos de 650,000, 850,000 pesos. Pero el segmento medio está prácticamente abandonado. O sea, si te pones a pensar, ¿quién está desarrollando a nivel medio hoy? Acá, en León. ¿En León? O sea, ¿de qué precio más o menos en Bélgica? Pensemos en 1,700,000 a 2,200,000. No hay producto. No hay, debe de haber, o sea, pues estaba Capital más o menos en eso. Ahorita mismo te lo abro aquí, o sea, nomás como para darnos una idea. Hoy, dentro del precio, si nos vamos nosotros al precio promedio en León, por decirte, lo más, 2,000,000, lo más pegado 2,000,000. lo más pegado a 2 millones en vertical, fíjate, estamos 2 millones en vertical, Capitala, 1,900,000, Arbolé en 2,100,000, Cordillera Residencial en 1,615,000, pero esos son como dúplex. Ujú. Y no hay. O sea, no hay. La realidad es que luego sigue Carranza, que es uno en Venustiano Carranza, es 2,300,000, 2,400,000. Luego la Martinica, San Sebastián, 2,500,000, pero la realidad es que no hay, o sea, no hay producto de ese rango. Y estos que mencionas, digo, algunos sí son o sea, yo creo que nadie ha podido desarrollar en León al día de hoy vivienda vertical con todo lo que te demanda la vivienda vertical al día de hoy para tener alturas, o sea, pensando siquiera en elevadores, o sea, en nivel medio, creo que la restricción está, 7, no, o sea, para poderte ir arriba de 4 niveles, necesitas empezar a meter elevador. Si meter algo de amenidades es como un pan. nivel, hay maneras de que tú manejas planta baja, o sea, tienes planta baja, 1, 2, 3, 4, que sería El quinto nivel, por así decirlo. y hasta ahí se elevador no elevado. Sí, no, Después es una regulación ya meterlo. sí, ya. A O partir importa, digo, porque más con las áreas del sexto nivel, o bueno, del quinto sin contar planta baja, necesitas elevador. Y dicen que es costeable un elevador hasta el séptimo piso, Ujú, fíjate. teniendo 4 Pero departamentos. lo que empieza a pasar con ese tipo de edificios, y yo creo que es por lo que no se han desarrollado, es que conforme te vas metiendo en edificios más complejos en estructura, en alturas, en sistemas, en todo lo demás, los mantenimientos, las cuotas de mantenimiento se empiezan a encarecer. Y también otra cosa que yo veo en este sentido, o sea, cuando tú vas a poniéndote la cachucha de desarrollador, ¿no? Entonces tú dices que yo estoy desarrollando hoy, ¿no? Em, Cuando tú haces un desarrollo horizontal, tú puedes ir entregando por etapas. Entonces, financieramente, o sea, financieramente, que hay que tener esa parte también ahí muy, o sea, muy fija es, tú te puedes apalancar para la compra de la tierra, desarrollador, ¿no? Y luego te apalancas crédito puente para construir. Si tienes un producto bien pensado y tienes buenas ventas, tú vas entregando por etapa y tú vas recibiendo utilidad y vas acortando o sea, las administraciones que te han dado, las vas acortando tu capital de deuda, vas recortando tu crédito puente en fases, güey. Entonces tú puedes entregar 10 o 15 viviendas mensuales en un buen ritmo de obra, dependiendo de la obra, pero tú vas entregando y cobrando, o sea, cobrando y entregando, cobrando y entregando. Entonces tú tienes, por decirte, un desarrollo de 200 viviendas
Y cuando agarra el ritmo con obra, vas entregando vivienda y la gente va viviendo ahí y tú vas moviendo tu malla ciclónica y vas arreglando Sí, pero todo. vertical no puedes hacer eso más que Eh, vivir y ver torres. el vertical no puedes, güey. O sea, tú haces una torre de 100 departamentos y hasta que no esté al 95% tú puedes empezar a cobrar. Entonces, financieramente, y es difícil el que llegue, a ver, tú cuando has estado involucrado en el tema de no en este tipo de ventas que son como crowdfunding, sino en un tema vertical, o sea, tradicional de venta, ¿cuántos pagan de contado, güey? Son pocos. Muy pocos, güey, muy pocos, o sea, dan un enganche, pues ahorita en Incluso en la reventa sigue siendo fuertemente hipotecario. En Estados Unidos están muy marcados los márgenes de preventa para verticales de lujo, como que son políticas ya muy enclavadas. Tú separas tu departamento por el 10%, o sea, o yo te lo aparto con el 10. Luego, Preventas. preventas, exclusivo preventas. Yo te lo aparto con el 10. Y luego, cuando firmamos contrato, que tarda como un mes, mes y medio después del apartado, me das otro 10. Cuando inicie la obra, me avientas otro 10. Y cuando esté terminando la obra, me avientas otro 10. Mm, Antes de escriturar. Antes de escritura, ya completaste el 40 y ya de ahí empieza el proceso para que pues liquides o saques tu crédito o lo que sea. Esto lo tienen muy planchado por el tema de los créditos puente, ¿no? Entonces tú necesitas tener cierta cantidad de departamentos vendidos con ese 10 de entrada, o bueno, sería un 20, el 10 más el otro 10, y hasta que inicias obra, te dan el otro 10, ¿no? Entonces, esos esquemas en Estados Unidos, la mayoría es vertical, así lo manejan, porque Miami es algo regulado, que así lo manejan todos. Y en León, por decir, o en Guadalajara, pues hay diferentes planes, pero son pocos los que te liquidan, ¿no? Entonces, Yo siento que las primeras preventas sí suelen ser muy, o sea, en los family and friends se llega a dar un poquito más por la confianza que puede haber en el desarrollador y en el proyecto, porque casi siempre son alguien que conoce, así, o sea, hay una relación más cercana y hay un descuento que en realidad es el costo financiero, no es tanto el descuento y estás asumiendo un riesgo. O sea, así. hay un descuento por ser de los primeros en comprar, que casi siempre está ligado al valor, pues, está muy indexado a las tasas. Y aparte, yo también siento, no sé si tú lo veas, las historias de terror se han dado más en el vertical que en el horizontal. Sí, claro, porque es más fácil, pues, Sí, o sea, en el horizontal no ves proyectos, pues, en la ciudad de León tan fallidos, o sea, no, y los que llegan a fallar llega alguien y los echa a andar y había un par. De ya hecho, pa- Ruba ha sido gran salvador de proyectos fallidos. Específicamente el de Benevento que estuvo abandonado años sí, y sí. cuando no honesto, bueno, ellos lo reactivaron, pero sí son pocos. Bueno, pero ahí Homex entregó las casas que llevó Chisme. y lo que se quedó fueron las Pero así lo claro, o y sea, ya, selva. pero fíjate, es que eso si hubiera sido un vertical no se hubiera podido porque ni modo que tengas 8 pisos sin terminar y vivan en los de abajo. Se puede, pero sería Sí, claro. ajá, pero entonces también yo siento que hay una mayor confiabilidad del consumidor en lo horizontal que en lo vertical. Sí, claro. No, y de ahí echarle también otros factores emocionales como el sentir que la tierra completa es tuya Y que aquí me y estás contando, techos, ¿no? paredes, a todo, no, pues fíjate, o sea, esto es algo que también tiene relevancia y también para llegar a esto, o sea, Guadalajara probablemente lleva un proceso muchísimo, no probablemente, seguramente lleva 10 15 años de adelanto en esta valorización de lo que es vivir en residencial y ya aceptarlo. Lo hemos dicho muchas veces aquí, como cuando a mí me tocó empezar a vender vertical en el 2017 y le vendíamos vertical a gente que nos llegaba a comprar una casa y Ujú. le decías, toma en cuenta el vertical y mira, estas son las ventajas y esto, pero tenías que transformar una intención inicial de adquirir una vivienda que se podía en ese mismo rango de valor y convencerle por qué la vida vertical tenía otras ventajas y valía la pena considerarlas. Hoy en día ya no. Hoy tú ya tienes en tu inmobiliaria peticiones específicas de departamento.
Sí, de departamento. Y ya lo. Eso no existía hace 7 años. No. No existía. O sea, te iban por casa y convencías. No, y aparte, algo que también que hay que tener en cuenta es que la cuestión de la tierra es finita. O sea, es un tema finito y que si bien lo hablamos en León, todavía hay mucha tierra, pero empiezas a ver, yo por decirte, conocí un edificio en Miami que el desarrollador durante un proceso, creo que 10 años, 10 o 12 años, fue comprando departamento por departamento. Para reconvertirlos. No, compró departamento por departamento y cuando tenía creo que el 80%, sentó a los que faltaban, los compró y lo tiró, güey. Para hacer uno completamente. Para hacer uno completo. Bueno, Ya, que los valores de la tierra ya. donde está comprando, donde compró Leclerc, un edificio que se llama, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero donde compró Charles Leclerc, hay un edificio ahí está construido. Hay un edificio construido. Y él ya compró en preventa de algo que van a La que compró en preventa, incluso ahorita lo van a demoler y van a construir una torre, güey. Donde van a construir el Mandarin, ahorita es un hotel funcionando, güey. Un hotel. Sí, lo van a tirar. Y van a tumbar el hotel que está funcionando, güey, para hacer una torre. Esto es la escasez de la tierra, güey. Yo tengo un Aquí amigo- estamos yo tengo un lejísimos. amigo que construye en San Pedro, güey. Y él, en San Pedro, hay muchas cosas, casi todo está abierto, güey. Pero hay ciertos lugares abajito de Chipinque que han podido como privatizar. Sí, hay algunas cerradas. Hay un patrón no es tan común como aquí de Sí. cuadro. No, allá eran cuadras y digamos que tienes la colindancia con Chipinque. Hay una avenida principal, hay varias calles, que pasan También Morinsky. y lo privatizan. Yo tengo un amigo que ahí compra casas, las demuele, güey, Y hace casa y hace casa nueva nuevamente. dentro de esos lugares en San Bel. Ya te imagino yo ahorita que tú veas aquí en León alguien comprando una casa en condominio 12 del Molino, tumbarla y construir, güey. Sí, para sabe uno. ¿En qué punto está San Pedro, no? Y en qué punto está la ciudad de nosotros, o sea, y lo único es porque la tierra es finita, o sea, la tierra es un recurso que es finito. Y Yo eso te voy a decir dónde va a empezar a pasar. Va a empezar a pasar en Cerro Gordo. Nada más. Es en la única zona donde se da esa posibilidad. Y Cerro Gordo específicamente porque ahí ya no se están haciendo colonias residenciales horizontales. Ajá. Ya todo lo que viene es vertical. Y tus alternativas es irte a vivir. La verdad es que son colonias periféricas a la campiña, a no estarán en el norte, debatible, pero ya no están en ese punto. Entonces también son colonias mucho más nuevas. En estas colonias viejas de Cerro Gordo encuentras casas que pueden tener hasta 40, 50 años y que ya su valor es básicamente el valor de la tierra. Sí, pero ahí ya es una conversión a comercial o residencial. Mm, Yo digo, una casa en el Club Campestre, que era de unos abuelitos y ya, bueno, ahí llegó, hoy lo que vale es el terreno. Sí, si te das una vuelta a estas colonias, sí se están tirando casas. Sí. La de acá no porque no puedes ir y comprarte un terreno. Así es. Bueno, ahorita particularmente sí se puede porque hay un proyecto de venta de tierra dentro del Club Campestre. Ajá. Es una cosa rara que viene de una casota que se está tirando para tiendas de Varios, sí. pero, o sea, sí, definitivamente cuando me da un poquito de depresión compararnos con estas ciudades, ¿va? Porque obviamente sí estamos muy distantes. Sin embargo, también veo un poquito como de potencial, porque los números están tan lejanos que te habla de la posibilidad de crecimiento que tiene la ciudad. Al final de cuentas, somos una ciudad que crece poblacionalmente de manera considerable y pues que sigue teniendo una industria relativamente pujante y creo que somos una ciudad relevante. Nosotros crecemos al 1.47% anual. De población, Ajá, de ciudad. 1.47 anual, Ajá. son 18,000 viviendas, Sí. no más, como 20,000. Aproximadamente 2 millones de personas, Ujú. ¿no? Y tenemos 13,000 unidades. Significa que el inventario
si el crecimiento poblacional lo divides entre 4 para familias, digamos, de 4, Sí. significa que la absorción debería de ser como de 6,000 unidades anuales, Ey. más o menos. Que sí se venden, ¿eh? O sea, porque estamos hablando que se están vendiendo cerca de 3,000 nuevas, Ujú. 3,000 a 4,000 nuevas. Sí, y sabemos que Sí, pero Yo de 50. Sí, son 6,000. Entonces tenemos inventario para 2 años. Ajá. Es un inventario relativamente sano. Que esa es la conclusión que llegaba el nivel que tenemos. De hecho, ya en ese sentido está un poquito más sano que el de Guadalajara. Sí, porque Guadalajara tiene un inventario de 40,000. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, obviamente los contrastes son muy claros y creo que, por ejemplo, bueno, aquí había otro dato. Guadalajara está teniendo una caída de proyectos nuevos. Ajá. Eso te habla de un desincentivo de desarrollo nuevo por alguna razón. Puede ser que los inventarios dejaron de ser sanos o que bajó la disponibilidad de tierra y de proyectos totales también bajó un 8,6%. En León, proyectos nuevos estamos básicamente igual. Bueno, no, proyectos nuevos bajó un 38%, pero proyectos totales no venía el dato. Pero, a ver, ¿cómo compararías así a grandes rasgos? ¿O qué lectura te da esto de Guadalajara contra León, la cantidad de absorción que hay allá contra la que hay aquí? O sea, yo veo Es el doble si lo ves en proporción sí, de pueblos. también, o sea, en el tema de la cantidad de vivienda que venden conforme al tamaño de la población, sí veo mucha inversión en Guadalajara en el tema inmobiliario, es decir, como mucha familia o mucho inversionista teniendo más de una vivienda como cuestión de inversión. O sea, porque vende 7 veces, bueno, vende 10 veces más un producto y la población es 4 veces más grande. Es 2,5. Entonces, si tú quieres ir, hay mucha compra de inversión, mucha compra de la gente que quiere tener un inmueble. Supongo que debe de ser un gran negocio en la ciudad por el tema vertical, la compra de preventas. O sea, supongo que allá, que no estoy muy enterado, debe de ser también un modus operandi de inversionista para el tema de lo que realmente consiste una Buenas colocaciones de renta. así es, o sea, porque aquí en León, o sea, digo, allá yo creo que debe ser buenas colocaciones de renta y debe de haber muchos desarrollos en los cuales ya conozcas al desarrollador, ya conozcas el producto y sí debe de haber un incentivo o un gran incentivo a comprar algo y luego ese algo revenderlo en cuanto se vaya a entregar. Digo, ahí sería interesante preguntarle a un asesor de Guadalajara, pero también no me sorprendería que muchos de estos edificios vendidos no estén ocupados en su totalidad, que estén de hecho en un 50-60% de ocupación. Cuando pasas por la zona de Providencia, si ves edificios malos, completos, no sé qué tan nuevos sean porque no vivo allá, pero ves muchos departamentos de, pues, yo soy muy fijado a esto, las cortinas te relajan mucho. Sí, sí, sí. Las cortinas o de noche la cantidad de luz en realidad no se ven totalmente ocupados todos. Ah, Probablemente haya mucha especulación. Eso se dio también mucho en Monterrey durante muchos años cuando se empezó la verticalización. Se compraba y primero llegó el inversionista y después veía si había una verdadera colocación en la renta. Yo creo que al final de cuentas algo que podría ser muy interesante sumar a los dimes es de esta vivienda que se va colocando, ¿cuántas se utiliza? así es, cuando se ocupa. ¿Cuántas ¿Qué está es? ocupada por el usuario, por el propietario y cuántas está ocupada por inquilinos? O inquilinos. Eso estaría Porque debe de haber una proporción interesante. Yo creo que en vertical, si se repite lo que pasa aquí en León, entre el 80 y el 90% de las compras son de inversionistas. Solo 10 a 20% son usuarios finales. Esto se invierte un poquito conforme te vas a un mercado más alto en el residencial plus, es al revés, el Paresto es al revés, es 80% La diferencia de la vivienda horizontal, mientras más cara se hace, es de mayor, es para uso también, es para uso personal. Exacto. O sea, yo estuve involucrado en un proyecto de casas de 1,5 millones, el 60% era de inversión. Y ahorita estoy involucrado en un proyecto de casas de 3 a 4 millones, el 90% es para dormir.
Sí, claro, y tendría menos sentido comprar eso para vivir. Si lo analizas en la analogía de la hipoteca contra la renta. Así es. Bueno, pero da mucho mejor rendimiento la casa de vivienda. Sí, Puta, siempre. y ese Sí, siempre va a estar 1 o 2 puntos. Pues en fin, o sea, yo creo que de estos dimes podríamos sacar algo muy, sí, muy interesante. Me voy a echar un clavado más a leer esto porque vienen datos que creo que nos pueden servir mucho. Y la verdad es que es algo que, estos en particular sí son de paga, ¿no? sí, Los que así es. tenemos. Pero hay unos como simplificados que con estar en el newsletter te los comparte Softec, ¿no? Así es. Nada más te pide dar tu correo. La verdad, si les interesa saber un poquito más de este tema, les sugerimos echarle un ojo a esa empresa. La verdad están muy bien hechos sus estudios, con la salvedad de lo que comenta Jaime, de repente sí vemos algunos errorcitos, pero porque es muy difícil tener esa lectura real. O Ujú. sea, tú puedes ver nada más el snapshot de lo que te comente el asesor inmobiliario que está teniendo al Mystery Show, pero cualquiera que sea la metodología con la que definen cuánto está disponible. No, güey, pero y sí, no, o sea, la verdad es de que sí está súper interesante. Digo, trataremos de buscar también a ver si encontramos el Gmail, o bueno, al director de Softec o alguien así que nos pudiera platicar de esta gran tecnología. Ujú. Y no sé si en la descripción a lo mejor del podcast te pueda dar ahí también las referencias para que se metan y lo chequen. Y le echen un ojo. Así es. Pues muy bien. Pues yo creo que ya con esto concluimos. Muchas gracias. Síganos siguiendo. Viene un episodio padre e hijo. Les gustan las dinámicas familiares de desarrollo. Este va a estar interesante y tenemos ahí un par de episodios más trabajando. Queremos ir a Monterrey. Así Hay es. que decirlo en el micrófono, si no, no nos vamos a A comprometer. Queremos ir a Monterrey. Ya tenemos 2 entrevistas aseguradas. Queremos entrevistar a gente del medio inmobiliario allá porque sea, creo que esta puede ser una buena dinámica. La verdad es que creo que León puede aprender mucho de estas ciudades para bien y para mal. O sea, son ejemplos y por algo están en donde están. Y pues, al final creo que ese es el ejercicio, ¿no? O sea, tratar de sacar aprendizajes y mejores prácticas para el No, desarrollo. y ya este lino negro en otros lados, pues traerlo y aplicarlo.